Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia. El Observatorio sobre la Didáctica de las Artes es un grupo de investigación internacional coordinado por la Universidad de Barcelona. Entre las líneas de investigación que desarrollamos, una de ellas ha supuesto la implantación de un entorno de aprendizaje basado en proyectos de aprendizaje-servicio que hemos desarrollado en la Universidad de Barcelona. Estos proyectos fueron expuestos por los estudiantes en el aula, oralmente, y simultáneamente fueron evaluados por los compañeros y por los profesores en 3 sesiones a lo largo del semestre mediante un sistema de rúbricas. Este sistema de rúbricas fue puesto en conocimiento de los estudiantes desde el inicio del curso, pero en cambio su implantación fue progresiva a fin de facilitar la familiarización de los estudiantes con el recurso y así obtener el máximo partido para la reflexión sobre el trabajo realizado y la planificación de las fases de trabajo futuras. En cuanto a las preguntas de investigación, fueron 2. ¿Cuál fue el impacto, por un lado, de las rúbricas y, por otro lado, de la evaluación entre iguales en el desarrollo de estos proyectos de APS, de aprendizaje-servicio, y, por tanto, ver cuál ha sido su impacto en los resultados de aprendizaje previstos? Decir, antes de pasar a los resultados, que la muestra estuvo constituida por 195 estudiantes de reciente ingreso en los grados de Conservación, Restauración y de Bellas Artes. Resultados. En primer lugar, hallamos diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de la actividad de proyectos, de tal manera que las puntuaciones fueron creciendo a lo largo del curso. Hallamos también diferencias significativas en la actividad de evaluación entre iguales, pero en este caso las mejores puntuaciones aparecieron en la primera fase y las peores en la tercera. Antes de continuar, decir que estas 2 actividades tuvieron que suponer por fuerza un reto cognitivo para los estudiantes, puesto que nunca antes habían desarrollado un proyecto de aprendizaje-servicio, nunca antes habían tenido contacto con las rúbricas y nunca antes habían participado en un entorno de evaluación entre iguales. Y sin embargo, no hallamos correlaciones, fijaros en los coeficientes bajísimos, no hallamos correlaciones entre las puntuaciones de la actividad de proyectos y la actividad de evaluación entre iguales, en ninguna de las 3 fases. En lo que se refiere a las medidas de tendencia central y dispersión, decir 3 cosas nada más. Primero, las desviaciones tipo más altas estuvieron en la actividad de evaluación entre iguales. Segundo, las medias en la actividad de proyectos crecieron a lo largo del curso, mientras que decrecieron las de la evaluación entre iguales. Pero, en tercer lugar, las puntuaciones más altas, como se observan, por ejemplo, a las modas, aparecieron en esta última actividad. Y en este punto podríamos establecer ya algunas primeras reflexiones. Fundamentalmente, que no es válido el argumento de que los estudiantes utilizaron bien las rúbricas para el desarrollo de los proyectos y en cambio las utilizaron mal para la evaluación entre iguales, fundamentalmente porque las puntuaciones fueron buenas en ambos casos. Rúbricas como recurso educativo funcionaron bien porque les sirvieron de guía para el desarrollo de los proyectos y les sirvieron también de punto de referencia a la hora de mejorar la realimentación. ¿Cómo? Por ejemplo, desarrollando un papel importante a la hora de establecer las agendas de trabajo de las reuniones que los estudiantes mantuvieron con los profesores y con los estudiantes, con sus propios compañeros. ¿Qué pasa con las rúbricas como instrumento de evaluación? También funcionaron bien a la luz de las puntuaciones, que fueron buenas ya desde la primera fase. Bien, es verdad que con el avance del curso se hallaron mayores discrepancias entre los estudiantes evaluadores y una posible primera causa podría ser que también a lo largo del curso se halló una mayor homogeneidad de aprendizaje, puesto que los proyectos fueron madurando y mejoraron con el paso del tiempo. Pero ¿fue esta la única causa? Sobre todo, ¿fue esta la única causa cuando, observando las puntuaciones finales de ambas actividades, las puntuaciones de ambas actividades fueron altas y estuvieron caracterizadas por una misma tendencia? Por eso desarrollamos 2 nuevos estudios. En primer lugar, quisimos ver el grado de participación de los estudiantes en las 2 actividades. En el caso de los proyectos, solamente 3
abandonaron la actividad a lo largo del semestre. En cambio, en el que esta cifra fue muy superior en el caso de la evaluación entre iguales y además hubo una mayor fluctuación entre fases. Aquí tenéis el gráfico. Cuando estos datos se cruzan con los datos de otro estudio, que fue el dilucidar qué ocurrió con aquel grupo específico de estudiantes que en la calificación de la actividad de evaluación entre iguales obtuvo una puntuación inferior a 5. Cuando analizamos este grupo observamos dos aspectos. En primer lugar, que ninguno de estos estudiantes habían enviado el 100% de las evaluaciones, pero en segundo lugar incluso que más del 81% de estos estudiantes enviaron por debajo del 50% de las evaluaciones. Estudiamos, en tercer lugar, también el grado de acuerdo, concordancia entre las puntuaciones de estos estudiantes y de los profesores, de tal manera que, como veis aquí, el grueso de estos estudiantes que sacaron una nota inferior a 5 tuvieron un acuerdo, un porcentaje de acuerdo con el profesor del 100%, ergo, la causa no se halla en que los estudiantes hubiesen evaluado mal a sus compañeros, sino que participaron poco en la actividad. Y se me acabó el tiempo. ¿Sí?